Solicito de nueva cuenta la intervención del comisionado Guerra para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2915/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Gracias nuevamente, buenas tardes. El particular solicitó copia electrónica de 18 contratos, señalando para cada caso la numeración que lo identificaba. Dichos contratos, cabe decir, están relacionados con la prestación de diversos servicios de construcción y desarrollo de infraestructura en general, es decir, son contratos ordinarios sin ninguna cualidad especial. La respuesta del director de coordinación de delegaciones de la SEDATU informó al particular que la copia de dichos contratos se encuentran reservados hasta por un año o antes si las condiciones de seguridad del Estado lo permiten, con fundamento en el artículo 13, fracción cuarta de la ley en la materia, ya que la situación de inseguridad que vive el Estado de Guerrero, muchos de esos contratos se desarrollaron en Iguala, otros en otros lados, pero algunos son en Iguala. En el Estado de Guerrero, de donde son dichos contratos, causaría un daño a la seguridad personal de los contratistas y trabajadores con quienes se suscribieron dichos instrumentos. El particular presentó recurso de revisión argumentando que los contratos no estaban ubicados en la categoría de ser clasificados en el momento de presentar la solicitud, por lo que exigió que se hagan públicos o bien se emita una versión pública que permita a la sociedad en general conocer el contenido de los mismos, considerando que se trata del uso de recursos públicos, los cuales deben ser transparentados en su destino final. Bueno, yo diría que al contrario, la situación lamentable que vivió y que bueno, todavía vive el Estado de Guerrero, pues muchas de estas cuestiones a veces tienen que ver con intereses económicos, y en los cuales muchas veces en estos intereses hay recursos públicos que favorecen a determinados sectores. Y creo que, bueno, transparentar esta información, siempre con el cuidado que debe haber de algún dato personal o alguna información que realmente sea reservada, pues obviamente deben entregarse. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La presentación de este asunto se realiza atendiendo la cuarta perspectiva fijada por este Pleno, consistente en exponer públicamente aquellos asuntos que permitan al INAI impulsar mejores prácticas públicas que propicien la expansión del derecho de acceso a la información y sus beneficios. En este entendido, lo primero que se advirtió es que la respuesta impugnada fue emitida por el director de coordinación de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se presentó una de las prácticas que frecuentemente conducen este Pleno a modificar las respuestas. Es decir, la reserva de la información no fue sometida a la consideración del Comité de Información de la Secretaría a efecto de que ésta resolviera si confirmaba, modificaba o revocaba la misma mediante una resolución debidamente fundada y motivada. Ahora bien, este Pleno no se limita a ordenar modificaciones para que simplemente se cumplan formalidades omitidas, sino a que, atendiendo a que el particular estimó que los contratos de su interés son de naturaleza pública y con el fin de garantizar de manera efectiva su derecho de acceso a la información, se estudió la naturaleza de esta misma, con base a un contrato de obra pública, el SEDATU 216 del 2014, mismo que fue presentado por el sujeto obligado en atención a un requerimiento que formuló la ponencia a mi cargo. Así, en principio se determinó que la ley de la materia prevé el carácter público de los contratos que celebran los sujetos obligados, siendo elementos mínimos que se deben publicar en sus respectivos portales, como son, por ejemplo, que lo que se debe publicar en los portales como obligación de juicio respecto a los contratos, es el monto del contrato, el nombre de la persona física o moral con quien se celebra el mismo, los plazos de cumplimiento del mismo, la unidad administrativa que celebró el contrato, el procedimiento de contratación y la fecha y el objeto del mismo. Sin embargo, en términos del último párrafo del artículo 8º del reglamento de nuestra aún vigente, en parte, Ley de Transparencia a la Información Pública
la información pública de oficio también puede ser clasificada como reservada. Eso dice nuestro reglamento, ¿sí?, en el artículo 8º, tomando en cuenta el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 de la ley, por lo que resulta fundamental analizar cada caso de forma individual. No obstante, en el caso que nos ocupa, el sujeto obligado no aportó elementos que nos llevaran a concluir que el conocimiento de la denominación de la empresa pondría en riesgo la seguridad de los trabajadores y contratistas, sobre todo cuando dicha empresa es una persona moral y en los contratos no aparecen los nombres de sus socios, o sea, de personas físicas, ni mucho menos los nombres de los trabajadores encargados de ejecutar dicha obra que está pactada en el contrato. Sí, en ningún contrato se pone el nombre de los trabajadores que van a realizar una obra. Sí, pero bueno, es que eso es lo que ellos estaban protegiendo. De tal suerte no se contó con elementos objetivos que permitan determinar que proporcionar los 19 contratos solicitados causaría un daño presente, probable y específico en la seguridad de los contratistas y trabajadores, como lo aludió el sujeto obligado. Además, el hecho de que un Estado pueda darse condiciones tales como que sus habitantes sean víctimas de delitos con tanta regularidad que se aprecia como una constante, no es una situación que vista de modo general justifique la clasificación de información tan básica como los contratos celebrados entre el Estado y particulares. Y como ya lo dije, al contrario, podría simplemente haber alguna posibilidad de, a través de estos contratos, estar preferenciando a determinados grupos en el sentido, y por lo cual, pues, obviamente, esta información se vuelve fundamental para saber que eso no está sucediendo, sino que es necesario que en cada caso concreto se tome en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados por los artículos que contienen las causales de reserva. Sin embargo, en este caso no se apreciaron elementos que acrediten un daño a la seguridad de cualquier persona. Ahora, en nuestra ley general, misma que está en transición de ser plenamente aplicable, porque algunas partes, las que no pertenecen a los transitorios, ya son aplicables, cuenta con un procedimiento minucioso donde todos los sujetos obligados deberán hacer un análisis pormenorizado que acredite la restricción del derecho humano al acceso a la información a través de la famosa prueba de daño para cada caso. Dicho mecanismo será una garantía que dará certidumbre a los particulares, pues con dicha prueba de daño tendrán la certeza de que no hubo declaraciones discrecionales que limiten este derecho. Por tanto, en observancia del principio de máxima publicidad, se determinó procedente revocar la respuesta y ordenar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que otorgue el recurrente copia de los contratos solicitados, incluyendo sus anexos, protegiendo los datos personales confidenciales, revocando con ello, como se ha dicho, la respuesta inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Guerra. Preguntaría si hay algún comentario al respecto.